El comité, Isabela, Karina, nosotros somos el comité de sedación agencia de cliente Gasati. Nos presentamos rápidamente, yo soy médico de terapia intensiva del hospital italiano. Y a ver. Yo soy kinesióloga en el sanatorio Mitre. Yo soy licenciada en musicoterapia en el hospital Álvarez y en el sanatorio San José. Nuestro comité intentamos ser lo más multidisciplinario posible. Desde ya están los que estén interesados, están invitados a participar, preguntar, compartir cualquier duda que tengan. Y la actividad que les vamos a proponer hoy, ¿alguno de ustedes pudo ver las charlas que subimos al campus? Levanten la mano, sí. Sí, obvio. Privilegiados. Bueno, nada, los que no la vieron, intenten verlas, son charlas cortitas que les van a... espero que les... No sé si aportar mucho conocimiento, pero sí por lo menos generar unas dudas. La actividad de hoy es puramente participativa, no les vamos a dar ninguna expositiva. Vamos a tener una primera parte donde vamos a trabajar sobre el concepto del paquete de medidas ABCDF y una segunda parte donde con Karina van a tratar el tema de la musicoterapia, que es algo que nosotros como intensivistas conocemos muy poco y probablemente lo conocemos mal, por lo cual es algo que la verdad disfrutamos mucho del comité. La primera parte lo que vamos a pedir es dividida en 6 grupos, intenten que sean 6 grupos más o menos homogéneos en cuanto a cantidad de gente, y mézclense, no sean los del mismo lugar, el mismo grupo. Porque 3 o 4 por 5 grupos de 4 y sí, dale. Tienen que levantarse para eso porque no puedo, si no tendría que aguantar yo. Mézclense. Sí, intenten mezclarse en los hospitales. Como 5 de... Ustedes están todos en el mismo lugar, no digan que no. No, ahí sí. Sepárense. No, acá no. Ya somos Australia. Ustedes dos cada uno allá atrás, ahí hay un poco de gente. somos 4. Ahí son 4, bien. Ahí son 5, sobra 1. Acá son 3. 1, 2, 3, 4, 5, 40, perfecto. Quedó. Vieron el paquete de medidas, para los que no ven la charla, capaz que lo escuchaban nombrar, pero hay un concepto que es el paquete de medidas, que es decir que combinar distintas estrategias de tratamiento es mejor que cada estrategia por separado. Por ejemplo, en la prevención de la neumonía severa de la ventilación mecánica usamos un bundle de medidas para la prevención de la neumonía severa de la ventilación mecánica. Bueno, en la prevención de la iatrogenia en terapia intensiva usamos un bundle que es el ABCDF, que cambió con respecto a lo que era en 2010 y que ahora vamos a discutirlo en detalle. Si vieron en el campo, nosotros resumimos bibliografía, que eso lo hicimos hoy. No sé si a uno le llegó el aviso del campus. No. Bueno, 2 tareas entonces. Tienen que entrar al campus, dar las charlas y contestar la encuesta que estaba desde el miércoles pasado y contestar una encuesta que van a tener de actividad. Volviendo a lo que tienen que hacer ahora, cada grupo va a estar a cargo de una letra de este bundle. ¿Okay? Ade va a repartir, Cari va a repartir, yo voy a repartir, y tienen que, en este afiche que está en blanco, presentarles al grupo, sintetizar lo que dice el bundle de sus letras, y entre todos vamos a repasar todos los conceptos del bundle. ¿Ok? ¿Repartimos letras? Yo tengo acá D y E, o sea que ellos son D. A, B y C. Me falta una, ¿eh? Hay un grupo que no tengo Papelito. ¿Este papelito? ¿Quién no tiene afiche? ¿Aquel? Me falta una letra acá. Ese fue el que descargamos. ¿Sí? Ahí le falta fibrón. Yo no tengo fibrón. Todos tienen una letra. Fibrón y papel. Todos tienen. A ver, ¿quién tiene la A? Nosotros. Levante la mano. A, B, C, D, E, F. Bien. ¿Alguna duda con respecto a la consigna? No. Préstame el fibrón rojo un segundo. ¿Entendió, no? Sí, con respecto a lo que queremos que haga. Cada bundle tiene puntos clave. Si los conocen y quieren ponerlos sin leer está bien. Si no los conocen, esa guía que les dimos es lo que la Sociedad Americana de Cuidados Críticos resumió de cada letra del bundle, de qué sustento tiene para recomendar eso. ¿Qué les pedimos que digan, por lo menos a sus compañeros para presentarlo? ¿Qué es? ¿Cómo se mide? Ya sea que sea una herramienta, cómo se hace la herramienta, si por ejemplo es en el delirio melicucán, cómo se hace, cuándo,
cuántas veces, si hay que hacerlo más de una vez por día, qué frecuencia, a quién, y si quieren decir algo con respecto al tratamiento. Mi letra es horrible y no la puedo mejorar de que estoy en la primaria, así que... Y con respecto al tratamiento, algo muy breve. Para esto tienen 30 minutos para discutir entre ustedes y después tiene cada grupo 5 minutos de presentación en el frente. ¿Ok? Contando desde ahora. Con lo cual, pueden hacer garabatos, colorcitos, lo que quieran. Tienen todos los recursos en ese papel que le dimos recién. ¿Ok? Duda, me salgo porque chicos, la duda, cualquier cosa me De la letra que les tocó a ustedes, ¿no? No, pero en serio. ¿Anotar eso? Todo esto de cada una de les diría que lo hagan la letra en pared que les tocó. lo más cómodo es el piso. Pasa de que tener una agilidad. Sí, igual acá tienen para apoyar. Acá si quieren. Sí, Bueno, pero todos somos niños en el fondo. Mira cómo te dejo liberado para que puedan. Lo ideal es que vayan escribiendo acá, pero tienen que poner después. Vayan anotando y listo, en vez de rayar. Son intensivistas. Sí, por eso, ¿viste? Ahí dice, ¿qué significa? Densa es. Para eso podría algo así. Sí, Bueno, la B, el cambio tuvo en 2008, fue la ABC, fue la D. La ABC original era la coordinación entre la C es lo que ya ves, vas a hacer de No vayan a bailar. No importa. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo último que van a hacer es el manejo. Si preguntan, ¿emisión de color para ti? Una experiencia sensorial y emocional. poco pensante.
cada uno en buena. Algo de sensación mamífera parece ser. El gol estándar para la medición de Del 1 al 0, Bueno, a ahí. 10. Del 1 al 0. La escala ¿En numérica. serio es lo mismo? Yo Y voy a numerar 1 para que se ponga por Después, ¿cómo se mide? Me va a hacer una nueva escala. Eso es igual en los pacientes lúcidos, que pueden hablar. Escala numérica para los que pueden. Bueno, la escala numérica del paciente ligero sería La escala me parece que es el. No te cobro las 60. Una palabra. son más No, raros. no, pero en serio, no, en serio, no, me pregunto, ¿no? ¿Estás jodiendo? ¿Ustedes sí? Sí, nosotros también, pero por la KPC, digamos. Claro, por eso nosotros lo mismo. Pero somos el único servicio que puede hacer. O sea, si Es vamos a que hacer. mira, cambiaste porque no me acuerdo bien. ¿Cómo? Vamos a hacer 1000. Claro, qué lindo que el italiano es Entonces, ¿cómo la medimos? ahí está la definición. Es un maravilloso. ¿Vos querés poner ahí que hacer Claro, yo soy no sé qué razón de necesidad uno podría decir Bueno, preguntemos eso. yo sé que se trata por eso que no sé si pasarle dos ¿qué usan ustedes? Para los rescates. Y para infusión también. Imagina que usa paliativo. Puede ser utilizado Para paliativo. que no tiene que Claro. Sí, sí, ese le hicimos muy Acceso de lo que requiera más de 4 personas que tenga decimos más de pasos de escala numérica que no le hagan rayos. De escala numérica, 2 y 3, para tratar de se quedan y primer de administrar detectar el dolor, darle medidas no farmacológicas y medidas no farmacológicas. ¿Verdad? ¿Fisioterapia? Sí. Y para prevenir las críticas que le van a hacer una intervención. Premovilización. Claro, Primero el dolor y después bueno, listo. En tanto,
no sé, medición, O sea, entonces, bueno, igual el escáner es algo que haya, Me pone ansiosa. Mentira. Lo trato súper bien, ¿no? No, que lo trato bien. Lo trato bien, en serio. Ahí yo me tiene buenito, Sí, porque creo que es ¿cuándo se ¿Especifica o no se especifica cada uno de ellos? No, pero se puede entender. Un cuadrito de... No, mira la que video bien pequeño, no importa que no lo veas. Es para que nosotros ingresemos el
Venía de... Ser más o menos griego, más o menos mal. Eso es lo que tienen. A qué pacientes hagan. Yo me decía que fue expresión. Estás asignado por esa tarea. Yo no. La chica de lo que ¿Qué cosa? Me perdí en la parte. No volver a poner paciente. No, ese me pone, ahí está. Pero sacame a ese, que me pone mal. Ahí está. Me daría el ojo. Sí. ¿Usan alguna escala de dolor? Explíquenle CIPOT, no CIPOT te expliquen todo. Explíquenla bien. ¿Usan CIPOT? Explíquenlo. Porque la mayoría de la gente escucha CIPOT y piensa que es ciencia nuclear. Entonces dicen, no, sí, es CIPOT, pero eso lo hacen en lugares. Claro, es una boludez, porque tiene que mirar la cara, el ventilador se mueve y es súper fácil. Si quieres que la bajen, no puedo hacer. Yo BPS no uso. Bueno, yo ese papel lo compré yo. Quiere mucho en no, me presenta no me da. No se gasten, expliquen el CIPOT. Explíquenlo. Te llama para que te acuerdes que existe. Y acá hay un canal de comunicación. Es importante porque el turno previo lo que dijo es vigil, no vigil, y no es esa la distinción. Es comunicativo o no comunicativo, porque un tipo de vigil puede estar afásico y no se puede comunicar. Un tipo con un tubo en la garganta, si puede expresarse, lo mejor es que te diga cuánto le duele. Pueden marcar la escala. Exactamente. ¿Cuándo? Sí. Sí, porque ya dice. Siempre está presente. A ver, fíjate lo que están diciendo más. Todos. Muchísimo daño. Bueno, ya ven realizando. Cuando se pone así, le pasa un bolón y a ella es no al paciente no. Para vos la viste parada. Vamos una más. Y ya está listo. El paulón no era para el paciente, yo no le paso el paulón. Mata, dile al señor Andrés. ¿Ella? Antes de bloquear un paciente, ¿no? Tenemos que agotar todas las No llego a las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? Pero, por ejemplo, que a esto de hay que asumir que tiene dolor.
Para evaluación. ¿Y cuántas veces era? No me acuerdo qué significado ¿Cuántas veces le metió? Pero le puse al lado del tema, por acá 30 minutos equivalente. Ay, 5 minutos. Yo pensaba que era porque hice 30 minutos. Gracias, ¿cuándo querés hacer la observación para el prevenir el dolor, si lo vas a mover, si está dormido, si se la revisión es condicional? Hay que hacerlo para prevenir y para tratar. Bueno, ¿cuándo lo vas a usar? ¿Cuándo? A prevenir. No se voy a moverlo ahora. Porque no dice cómo hacer específicamente. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuántas? Siempre. Dice, con los pacientes no te puede reportar que nada, digamos, tienes que asumir que tiene dolor. Por ejemplo, los que tienen pacientes no musculares, que no responden. ¿Cuándo me dije eso? ¿Cuándo me haces el de dolor y cuándo haces el supón? Claro, pero la movilización. No sé, es como muy... ¿Cuándo se viene como...? ¿Cuándo de qué? ¿Cuándo vas a ¿Siempre más hoja? Claro, La movilización, si dice cada 40 minutos, ¿qué pasa eso?
¿Qué tal receta? Es la que dice de los 30 minutos. Era esa. Era cada 24 horas. A la mañana. Claro, a la mañana cuando la vemos y a veces no me la paso. ¿Cuándo tendría que hacer? ¿Cuántas veces? A veces me sale más. Y tratamiento Cuando el paciente tiene dolor significativo, con una escala mayor de 3, BPS mayor de 5, CIFOC mayor de 2. ¿A todo el A los 30 minutos. Dentro de los 30 minutos de determinado Por eso, bueno, también me enseñé con el dolor, habla de lo que debe hacer. Bueno, la A terminó ya. no, Y le queda un minuto más. Métale turbo. y también técnica ¿Cuándo? Y el que nosotros pusimos como lo que está escrito ahí, prevención y entrenamiento. ¿Cuándo lo medís? ¿Cuándo lo vas a movilizar? ¿Cuándo no? Pero no sé si eso responde a lo que te dijeron que ponga. Es que no hay una respuesta única. Esto es una discusión. Todas las opiniones son válidas mientras las puedan. Todas las opiniones son válidas mientras las puedan justificar. Voy a escribir siempre. Está bien. No pasa nada con la tachadura. siempre y cuando el paciente esté disponible para que se le se está complicando, no va a Hablamos de todo. Hoy me queda a pedir que pase. Ponga la escala 5, que es la primera que vamos. Esa es la que hay que. Ahora dos. Bueno, Ahí tienen pasamos a 5 minutos para presentar cada uno. tensión muscular. Tiene que pasar uno, puede pasar el grupo entero. Para apoyo moral debería pasar el grupo entero, pero bueno. para apoyo moral. Son poquitos hoy, cada grupo. Grupo entero. Vamos, dale. ¿Listo? Grupo entero. Comenzó. Bueno, ¿quién es la vocera? Usted como una más alta, le toca la vocería. No empezó la. Bueno, para nosotros nos tocó la letra A, que implica acceso, manejo y prevención del dolor. El acceso es poder valorar el dolor, que usamos las escalas, que después explicamos más abajo, o la cantidad de rescates que necesitan de analgesia los pacientes. Para el manejo, es la medición de las cosas, en la prevención y tratamiento, es dependiendo si uno va a movilizar al paciente, si va a necesitar o no analgesia extra, y en el tratamiento si es que el paciente ya tiene dolor.
Con respecto a la medición, nosotros, por lo menos en el sanatorio, usamos bastante la escala numérica cuando el paciente se puede comunicar, cuando se puede expresar, y el CIPOT, que es lo que más usamos cuando tenemos los pacientes ventilados, con pseudoanalgesia más profunda, que el CIPOT evalúa la presión facial del paciente, la tonicidad muscular que tiene, si está adaptado o no a la ventilación mecánica. Y en caso de que el paciente esté consciente, que utilice vocalización. En realidad, cuando utilizamos las escalas de medición, debemos dividir si tenemos un paciente combativo o no, comunicativo o no, y de acuerdo a eso, utilizar las escalas que conocemos. En el paciente comunicativo, utilizamos la escala numérica, y en el no comunicativo se utiliza eventualmente de acuerdo a lo que ustedes manejan, pero generalmente nosotros manejamos la CIPOT. Claro, por ahí nosotros, con pacientes ventilados que se pueden comunicar con una escala numérica, te pueden ir señalando y no es necesario hacer el CIPOT. Cuando evaluamos el tema del dolor, la verdad que lo evaluamos siempre que podemos evaluarlo, previo a la movilización, previo a procedimientos, en forma preventiva, justamente, y cada vez que evaluamos al paciente, tanto nosotros como los enfermeros, y los kinesiólogos. Bueno, ¿cuántas veces lo evaluamos? No es necesario. ¿A quiénes lo hacemos? La verdad que lo hacemos a todos los pacientes, porque no es necesario que un paciente, no sé, sea un postoperatorio, el solo hecho de estar acostado en una cama, no movilizarse, no tener una buena movilización, también molesta y duele. Así que hay que tener presente eso. Y con respecto al tratamiento, tenemos dos grandes medidas, farmacológicas y no farmacológicas. Generalmente uno se apoya más en las medidas farmacológicas, que pueden ser opioides, AINES, bueno, lo que se maneje. Y lo no farmacológico, que es lo que menos hacemos. Que ahí viene toda la otra parte. Ok. ¿Usan alguna escala en pacientes no comunicativos actualmente? ¿CIPOT? Bueno, nada, lo que dijeron chicos está bien, expresión facial, adaptación a la ventilación mecánica, movimientos y por último el tono muscular. Es sencillo y es comunicable entre todos los integrantes del equipo. En lo no farmacológico, el posicionamiento y la movilización precoz, la musicoterapia que la van a ver con Cari al final, y de lo farmacológico, si van a usar fármacos, que eso también lo van a ver bien en el campo virtual, pero en definitiva cada uno tiene sus contraindicaciones. Lo que sí como mensaje que es un poco más novedoso, si bien los opioides siguen siendo nuestro caballito de batalla de todos los días, todos usamos morfina y fentanilo, y de hecho en la encuesta que hicieron en el campo virtual se vio eso, sigue siendo la tendencia en todas las terapias intensivas, por lo menos los que han respondido. Sí tenemos que tener en cuenta que los opioides tienen efectos adversos. Los AINES también, obviamente, tienen fosforenatas, toman en la creación plaquetaria, tienen problemas, pero los opioides no son inocuos. Por ende, usar coadyuvantes para reducir la dosis de opioides es una buena idea. Coadyuvantes son paracetamol, AINES si se puede, dexmedetomidina si se puede, ketamina, en algunos casos ketamina es muy útil porque va por un mecanismo distinto, eso tienen que ir viendo en cada paciente. Pero si tengan presente esto de que por lo menos tiene que hacer ruido que un enfermo tenga morfina, intentando encontrar alguna alternativa que empezó a bajar la dosis. ¿Bien? Bueno. Capaz que sí, con respecto a la evaluación, separar el paciente que se pueden comunicar, no comunicar, utilizar cada alguna de estas escalas y no guiarse por los signos vitales. Los signos vitales nos pueden dar un indicio de que una de las cosas que le pueden estar pasando al paciente sea dolor y hay que evaluar dolor con alguna de estas escalas. Si los signos vitales por sí solos no son una forma de evaluar dolor. Perfecto. Muy bien. Un aplauso por él. ¿La ve? Madre, no queda aquí. Bueno, a nosotros nos tocó la que es de BOLS, o sea, digamos, de hacer un paquete de medidas que evalúen tanto la vacación de sedación como la prueba de respiración espontánea. De ahí viene la B, de las dos al mismo tiempo. ¿Cuál sería el impacto de esto? Tenemos ahí bastante, digamos,
evidencia de que la sedación profunda y prolongada se asocia a mayor mortalidad hospitalaria, a más días de ventilación mecánica, a más neumonía asociada al ventilador y a más trastornos cognitivos posteriormente al alta, trastornos de memoria, estrés postraumático. Entonces la idea es tratar de tener al paciente ni muy sedado ni poco sedado, sino en un nivel de sedación adecuado. Ese sería un poquito el background de la evidencia que hay. Entonces, bueno, teníamos que hablar un poquito, bueno, qué se medía. Nosotros lo separamos en evaluación de sedación por un lado y en prueba de ventilación espontánea por otro. Para evaluación de sedación dijimos, bueno, primero inicialmente ver con alguna escala, ya sea el RAS o el Ramsay, o estaba también el SACS, creo que era. Sí, para medir, bueno, qué nivel de sedación tiene el paciente en ese momento, si es o no el objetivo que teníamos, suspender la sedación, que después no sería otro grupo que habla de las drogas, y ver, digamos, con la misma escala si el paciente está, digamos, tranquilo como para iniciar una prueba de ventilación espontánea, si es que no hay contraindicaciones, que después la vamos a echar. Lo mismo para hacer la vacación de sedación. Y siempre tener en cuenta las dosis de los sedantes que estamos usando según comorbilidades y qué paciente es. Y para la prueba de respiración espontánea, lo mismo, también evaluar las contraindicaciones para hacerlas o no, tener en cuenta los criterios de falla, como forma de evaluar si fueron satisfactorios. ¿Cuándo? A priori, a diario. El tema es si hay contraindicaciones para hacerlo, ¿no? Que después hay un punto que sería ¿a quién? Entonces, en principio a todos, pero habría que ver contraindicaciones. Entonces, si, por ejemplo, para vacación de sedación, si el paciente tiene hipertensión intracraniana, shock cardiogénico, isquemia aguda de miocardio dentro de las primeras horas, 24 48 horas, o bueno, un paciente que esté moribundo, limitado, por lo cual uno no tendría, sería fútil suspender la sedación si el paciente está confortable, o bueno, paciente con distrés severo que todavía no haya cumplido el objetivo terapéutico. Son pacientes uno no probaría a priori la vacación de sedación, si no pasa eso uno lo intentaría, y a posteriori haría la prueba de ventilación espontánea, y bueno, lo mismo, de nuevo, vería, digamos, si hay algún tipo de falla y volvería. Y en tratamiento, en realidad, no sé, nosotros la idea no era hablar de drogas, pero la idea sería, si el paciente falló, por ahí volver a evaluar, ¿no?, qué nivel de sedación uno querría tenerlo, y ajustar las dosis de los medicamentos para que eso, digamos, se pueda lograr. Y bueno, y seguir probando. Si falla en la prueba de la vacación de sedación, le vamos a tener que buscar la causa de por qué falló, claro, encontrarla, si es dolor, si es delirium, si es incomodidad, si es que está mal el modo ventilatorio. Si lo podés tratar, lo tratás. Si es imposible de resolver, reiniciar la sedación al 50% de la dosis que estaba previamente. Acuérdense siempre que si ustedes tenían un paciente que venía con un goteo de 2 miligramos kilo de propofol y de golpe se lo suspenden, porque eso es la vacación de sedación, suspensión de la sedación, no es titulación hacia abajo, porque eso puede demorar 2 días, no sabes cuánto va a demorar, porque la vida media de las drogas se acumulan, a medida que uno infunde más tiempo, no suspenden la dosis sedante. Cuando la va a reiniciar para volver a ponerlo en plano, van a tener que darle un bolo del sedante que están usando. Por ende, no reinicien el propofol, si está a 20 metros hora, a 10, va a demorar 2 horas en volver a sedarse, por ende lo van a sobresedar porque nunca se va a sedar. Va a terminar con 30 metros hora, perdieron en vez de ganar en esto de ahorrar sedantes. El resto, estoy de acuerdo. Una cosa que sí creo que por lo menos hay que problematizar es el concepto de cuidado de fin de vida en terapia intensiva, que es todo un capítulo aparte, y creo que entendido dentro de eso, cuidado paliativo, no necesariamente implica que un paciente esté sedado, tiene que tener confort adecuado. Eso con la analgesia en general se puede lograr, si tiene delirio de antipsicóticos, el sedante y la benzodiazepina, claro, tienes más veces que yo, pero la benzodiazepina per se no te va a dar más confort, de hecho muchas veces los pone más delirantes, te empeora la calidad de muerte, de ese periodo de muerte, y que vos lo despiertes, muchas veces le da al paciente y a la familia la posibilidad de tener un último contacto el tiempo que sea. Y no estoy seguro que nosotros como médicos podamos tomarnos el derecho de decir que eso no puede pasar. Por lo menos tenemos que tratarlo. Si falla, si se super se adapta, si te das cuenta que es traumático para la familia y para él, no lo hagas. Pero pensar que esté en un RAS de menos 5 es lo más confortable y la mejor forma que alguien se muera, por lo menos no es un poco de ruido. No digo que acá se hagamos despertar a todo el mundo, pero por lo menos un poco de ruido. No estoy seguro que es un buen ruido. Bueno, muy bien.
¿Hago alguna pregunta? ¿No? La C. ¿Quién la C? Muy bien. Vamos a ver. Los hijos, claro. Bueno, a nosotros nos tocó la letra C, que básicamente es la elección de la sedación y de la analgesia adecuada para el paciente. La elección de la analgesia y la sedación adecuada para el paciente nos va a permitir controlar todo eso, que es el dolor, la agitación y el delirio. Inicialmente plantearnos a quién o con quién nos tenemos que plantear esto de elegir la sedación y la analgesia con todos los pacientes que estén en la terapia intensiva. En relación al dolor, siempre plantearnos el valorar el dolor todos los días con las escalas que ya nombraron las chicas y básicamente lo que está escrito es que la primera línea de elección siempre son los opioides. En el caso de los pacientes con dolor no neuropático, siempre tratar de agregar algún analgésico no opioide para tratar de reducir la dosis de opioides y los efectos adversos que estos tienen. Y en el caso que el paciente tenga un dolor neuropático, administrar coadyuvantes como el gabapentina o las carbamazepina. Si nosotros reconocemos un paciente con dolor, le hacemos una escala y nos da positivo para el dolor, deberíamos, en el caso del dolor agudo, administrar fentanilo endovenoso hasta resolver el dolor y de ahí poder titular la dosis que el paciente necesite, si es que el dolor es algo que no se puede resolver en ese momento y si es que tiene un origen que se pueda llegar a resolver. Que el paciente tiene un dolor agudo que a pesar de la administración de dosis de fentanilo endovenoso persiste, deberíamos plantearnos el inicio de fentanilo en infusión continua. Y en el caso del delirium y la agitación, también valorar todos los días a nuestros pacientes a ver si tienen delirio o si tienen agitación, y en el caso de esto, tratar de hacer manejo tanto médico como manejo farmacológico como no farmacológico. Siempre tener en cuenta que los pacientes que tengan agitación o tengan delirio pueden llegar a tener dolor, entonces tratar de descartar que no estén agitados o con delirium por dolor y corregir esa causa. Y tratar de aplicar medidas no farmacológicas, pero en el caso de los pacientes en la unidad cerrada a veces es bastante difícil, o muchas unidades no tienen muchas posibilidades para hacerlo, pero se ha visto que reduce mucho la agitación y la incidencia de delirium. Siempre plantearnos cuál es el nivel de sedación que queremos para nuestro paciente y si es que el nivel de sedación que tiene es óptimo para el periodo en la patología que él tiene. Si el paciente está muy sedado y no lo necesita, tratar de reducir la sedación hasta lograr un RAS que nosotros tengamos como objetivo tanto para la patología como que el paciente esté confortable. Y lo que sí dice sobre el delirium es que no está indicado administrar ni haloperidol ni antipsicóticos atípicos para prevenir el delirio, no está indicado la medicación en la prevención, sí cuando el paciente ya lo presenta. Y es muy importante tratar de entrenar a todo el personal para reconocer que el paciente tenga delirio y poder tratarlo una vez que el paciente lo presenta. Muy bien, muy lindo point. Una sola cosa, no hay un tratamiento farmacológico indicado para delirio. Usamos haloperidol porque lo que queremos tratar son los síntomas vegetativos, pero de hecho en las últimas guías no hay una recomendación de usar tal droga, te dicen hacer lo que puedas, intenta prevenirlo con medidas no farmacológicas. Pero dicen no recomendamos nada. En la previa del 2013 sí decían recomendamos un grado cierto de haloperidol, pero no ayuda. ¿Alguna duda? ¿La sé? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, la D era de delirium. Fíjense que todo parte de en el paquete de medidas reformulado en 2014. Si ustedes ven las versiones viejas, el ABC era la A de awakening, que es la prueba de resucitación, la B de breathing, que es la prueba de respiración espontánea, y la C de coordinar esas dos. Eso es un trabajo del 2008. Ahora se cambió y lo primero que se dio cuenta es el manejo del dolor y después viene el resto. ¿Por qué? Porque un enfermo que esté sin dolor, que esté calmo, colaborativo y cómodo, es lo primero que vos necesitas para poder hacer todo el resto.
Y el nivel óptimo de sedación que decían las chicas antes, en general, salvo contadas excepciones, es un RAS de 0 en un enfermo sin dolor. Ese debería ser nuestro objetivo. El rigor estándar debería ser eso. Después tenemos fluctuaciones, yo digo que mañana saquemos todos los sedantes del mundo, pero sí que sepamos que el objetivo principal es que el cerebro esté prendido, porque ahora vamos a ver lo que pasa cuando no está prendido. Bueno chicos, a nosotros nos tocó la letra B, que es de delirio. Hay que diferenciar de delirio y delirio. Encontramos que el delirio es un trastorno agudo del estado de conciencia o una falla cerebral pues aguda. En estos pacientes, como lo mide uno, lo puede medir con el CAMIQ o con el ICD-10, que nosotros muy poco lo usamos, lo pronuncié mal, y usamos más el CAMIQ. ¿A qué pacientes se lo medimos? Pues todos los días. Lo hacemos todos los días, se lo hacemos a todos los pacientes, y todos los pacientes están internados pues en terapia intensiva. Y la forma de medirlo... Bueno, a todos los pacientes que se realizan, a todo paciente que está internado, las veces que sea necesario se va a realizar. Y con respecto al CAMIQ, esto se refiere como una escala, es como una falla orgánica, como tenemos los otros tipos de falla renal, falla hepática, bueno, aquí sería la falla cerebral. Y el que se utiliza más o que tenemos más en nuestro medio es el CAMIQ. Y la forma de valoración son 4 puntos. El primer punto, que es la fluctuación del estado de conciencia, que es aquellos pacientes que siempre en la terapia, cuando hacen el pase, te refieren que se excitó, que estaba algo agresivo, que le colocamos alopridol, lorazepam, y al día siguiente tiene esa fluctuación en su estado. ¿Qué quiere decir? Que si hay una fluctuación del estado de conciencia, pasaríamos al segundo punto, que es la inatención. La inatención, la manera de valorarlo en este paciente es, no sé si lo han escuchado, que es la Baratarán, que es el que siempre decimos al paciente, que nos diga, dependiendo si puede hablar o no puede hablar, de que, bueno, que nos apriete la mano cuando decimos la letra A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 errores quiere decir que es positivo. Entonces, lo que es el 1 y el 2, si son positivos, quiere decir que ya el paciente tiene un delirio. Si estos dos son negativos, pasaríamos al 3, que sería un RAS diferente a 0. Si el RAS es diferente a 0, también nos descartaría de que el paciente tuviera un delirio. Pero si tiene un RAS que es diferente a 0, pasaríamos al punto 4, que es el pensamiento desorganizado, que son las preguntas que se refiere a si 1 kilo pesa más que 2 kilos, si los peces están en el agua, si los árboles dan frutos, más o menos, y dependiendo de eso, si hay una alteración de estos puntos positivos, nos quiere decir que el paciente está delirando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1 y el 2 nos daría positivo para delirio y el 3 y el 4 nos daría... El IQ-CAM nos pide que tenga 1 y 2 más 3 o 4. Entonces, 1 y 2 más 3 o 4. Okay. Fluctuación del RAS en las últimas 24 horas, inatención al momento de la valoración, en inglés es Save Heart, en español no tiene sentido, entonces lo tradujeron los chilenos a Baratarán. Le decimos, apretame la mano cuando digo la letra A. Dice más de 2 veces, en el A Baratarán, A, B, cayendo en un tono monocorde, sin ponerle énfasis en una u otra letra. A Baratarán, como dijo Adela, dando una sola indicación, es decir, no le repito 16 veces la consigna hasta que sale, porque no es esa la idea. Si tiene atención hay que detectarlo la primera vuelta. El siguiente punto es que el RAS al momento de la valoración sea distinto de 0. Está dormido o está excitado, el tercer punto es positivo. Si tiene un RAS de 0 al momento de la valoración, tengo que ir al cuarto punto, que hay 7 pensamientos organizados, para lo cual le hago las preguntas. Están en todos lados las preguntas, son 2 preguntas por sí, 2 preguntas por no, ya están escritas, lo que hay que hacer es acordar, son sencillas. Y el comando que es mostrarme cuántos dedos te estoy mostrando con tu mano derecha y ahora con tu mano izquierda. No mostrarme 2 dedos, no contarme, no. Mostrarme cuántos. 1 y 2 más 3 o 4. 1 y 2 más 3 o 4. Si tiene eso, tiene un campo positivo. Si no tiene eso, tiene un campo negativo. Esa es la herramienta que usamos habitualmente. El ICD-10 es una escala que enseñaron los canadienses. Está buenísima porque lo que hace es buscar un periodo más largo de tiempo, porque se hace por turno de 8 horas, y te permite diagnosticar el delirio subsindromático, que es algo que el INCOR no diagnostica, pero es verdad que lo usamos muy poco. Yo no la uso habitualmente. Es más laborioso porque tenés que estar al lado del paciente esas 8 horas para ir marcándolo en el tiempo. Bueno, y en cuanto al tratamiento, bueno, es controvertido también, no hay una causa que uno diga, bueno, lo va a corregir, pero lo principal es resolver la causa, si el paciente pues está en shock, si tiene un trastorno electrolítrico, si el paciente pronto está con dolor, si el paciente pues, necesita más sedación o si de pronto se está escarando, o también la sujeción a veces del tubo también molesta y eso puede también producir pues el dolor.
Creo que principalmente eso, o sea, corregir la causa del por qué y ya después irse hacia un tratamiento farmacológico si uno lo desea. Sí, nunca, lo que dijiste de sedación, casi nunca el tratamiento. Si vas a usar sedación es para tratar un síntoma vegetativo, no para tratar el delirio. Es decir, si se va a arrancar algo, tiene un RAD más 3, es un peligro para sí o para terceros, le darás una dosis bajita de propofol para bajar la parte hiperkinética y tratar la causa secundaria con todo lo que dijiste antes. Pero si no, no tiene lugar porque lo que vos estás haciendo es sacarte de adelante el síntoma y el signo. El enfermo sigue con la fase cerebral aguda, por ende cuando se despierte va a tener más delirium del que tenía antes de crecer. No mejoraste nada, al contrario, lo empeoraste. Bueno, muy bien. ¿Una pregunta? Bueno, ¿Qué? Bueno, es difícil. Tiene 2 diapos esta versión. Cambiar la diapositiva. Bueno, a nosotros tocó la movilización temprana del paciente en terapia intensiva. Esencialmente es un concepto que apunta a tratar de prevenir todas las complicaciones que vienen deducidas, digamos, de la mera internación en terapia intensiva y corresponde, digamos, a un grupo de ejercicios o conceptos como para tratar de justamente evitar esta situación, ¿no? Tratando de, fundamentalmente apunta a evitar la neuropatía y la miopatía que puede desarrollar un paciente crítico, al delirio, digamos, que puede también desarrollar producto de la internación. Si bien hay un par de escalas que están para determinar, digamos, cómo es que uno mide la movilización, cómo determina cuál es el grado de movilización, también va a depender un poco, digamos, del grado o del estatus previo que tenga el paciente, digamos. Es decir, si el tipo estaba parapléjico no voy a pretender que salga a caminar con un respirador. Y la idea justamente apunta a que todo paciente, excepto principalmente estas complicaciones o estas contraindicaciones, como son pacientes en esencia muy críticos, o sea, inestables hemodinámicamente, o con sangrado activo, o con mayor requerimiento progresivo de oxígeno. La idea justamente, digamos, de hacerlo a casi todos los pacientes, y si uno tuviera que poner un cuándo, sería primero en la medida de lo posible, lo antes. Y en esencia hay como un paquete en función del estatus del paciente, es decir, dividiéndolos entre inconscientes e inconscientes, y los inconscientes, si bien uno pensaría intuitivamente que no tendrían que hacer absolutamente nada, quizás esos son como los que por ahí hay que recalcar un poquito más este paquete de medidas que en esencia van para el lado de la movilización. Obviamente, cuanto mayor el paciente pueda o cuanta mayor actividad tenga en los grupos musculares del paciente, mayor posibilidad vamos a tener para desarrollar las herramientas que plantea este concepto, ¿no? Y creo que, y el tratamiento creo que se dice en sí mismo el concepto, ¿no? Tratar de, con ejercicios que según las diapositivas que nos dieron para cosas, lo tiene que hacer la enfermera. Pero uno tendría que, lo dice en la diapositiva, yo solo transcribo. Creo que cada uno puede aportar, y si bien dice eso, en otro momento dice que esto tiene que ser multidisciplinario, es decir, no solo las enfermeras, sino con el equipo de kinesiología y cualquier coadyuvante que tengamos, digamos, fonoaudiólogos y... No, me puse con el que tengamos, me puse dentro del grupo del paquete, pero así se va eso, ¿no? O sea, tratar de prevenir a todas esas cosas que dije, y con contadas contraindicaciones, es decir, creo que te cae de maduro estas contraindicaciones que no se puedan indicar. Que esté bloqueado, paciente bloqueado, va a estar difícil pasarlo a la silla, ¿no? Pero... Claro, de hecho, digamos, justamente esto dice que el paciente que está bloqueado no tendría que no hacerlo, pero al mismo tiempo, pacientes inconscientes, la movilización pasiva es como el primer, digamos, escalón para desarrollar. Punto. ¿Cuántos de ustedes pueden aplicar alguna medida de movilización precoz en unidades de trabajo? Levante la mano, el que lo hace todos los días en todos sus pacientes.
¿Todos los días, todos tus pacientes? No, todos no, pero Aunque puedan, la mayoría. y los 100 pacientes ventilados, supervisados, postoperatorio. Bueno, es que también ya sentar a un paciente es un nivel más allá de movilización en cama. Movilización en cama por lo menos te permite evitar la anquilosis, las articulaciones, te permite reducir el riesgo de escalas, y hace una cosa que es buenísima, que es que hace que veamos a los pacientes. Porque si no, cuando solo nos encargamos de ver el respirador, ver el laboratorio, el enfermo ni lo ves. Se pasa por alto. Porque si no lo tienes que tocar, ¿qué vamos a ir a apuntarle nosotros a ver si tiene hernia pleural? Si tiene... ¿Cada cuánto hacemos un contacto con el paciente si no tuvieras que moverlo? O se complica, estás todo el tiempo en la habitación, o en algún momento le prestás menos atención porque tenés otras cosas para hacer. Con lo cual, que sea trabajo de todo el equipo, hace que también tengamos más atención en ese paciente. Incluso más están bloqueados, más aún más están bloqueados. Porque después la consecuencia de eso la vas a pagar a los 3 días cuando le saques el bloqueante, no lo puedas actuar, te vas a tener que estabilizar a los 10 días porque no puede salir empleado. Pero es un problema. Ustedes lo pueden sentar con un tubo en la garganta, que es buenísimo, pero en general es una barrera infranqueable. En muchos lugares que tengo un tubo en la garganta es una contraindicación sine qua non para moverlo porque piensan que tengo que tubo. Por ejemplo, me pasa que muchos de estos, o por lo menos algunos de los trabajos de estos que plantean esta situación, tienen un rango de equipo que es, digamos, indescriptible en lugares como acá, digamos. Es decir, nos habían presentado una diapositiva donde hicieron un esquema de cómo están, qué relaciones de enfermero-paciente, que por lo menos en Latinoamérica, por las estadísticas, es muy mala, es decir, digamos. Pero independientemente del radio que haya en enfermero paciente, en realidad, por ejemplo, lo que es la movilización pasiva, que es el primer grado de movilización para cada, en todos los protocolos, y que la gran mayoría de los pacientes lo pueden recibir, salvo contadas excepciones, para pasiva prácticamente ninguna, salvo es una indicación quirúrgica, te lleva menos de 5 minutos movilizarle las principales articulaciones, y eso lo puede hacer kinesio, enfermería, médico. De hecho, en muchos lados, cuando contás con familiares que son operadores, hasta le podés enseñar. Lo que pasa es que eso es verdad, lo puede hacer cualquiera, pero también coincido con lo que dijo Cari en la clase pasada, que hay profesionales para todo. Y sí es verdad que tenemos un limitante en cantidad de gente que está disponible para hacer las cosas. Yo entiendo que lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera puede hacer tu trabajo. Vos tenés una capacidad, una formación en entrenamiento que yo no tengo, yo soy médico. Entonces es distinto el entrenamiento, vos sabés hacer cosas, yo no sé hacer. Creo que cualquiera puede movilizar, pero sí es verdad que Hopkins, cuando te cuenta cómo movilizan en Hopkins, tiene un equipo dedicado 6 días a la semana de 7 personas que están dedicadas a mover pacientes. Sí, la verdad que si con eso no mover pacientes, es difícil. Creo que es una barrera. Estoy de acuerdo con vos, es que hay que intentar vencerla, pero hay que reconocerla como barrera. Es decir, una de las limitantes que tenemos para mover a nuestros pacientes, más allá de la predisposición que tengamos, es que nos falta considerarlo una prioridad. Pero nadie va a dejar de poner no sé qué, respirador de microprocesado. No vas a dejar de tener esa unidad. Pero mover pacientes no es tan prioritario como tener un ventilador de buena calidad, cuando en realidad sí es prioritario. Desde el punto de vista gerencial, quiero decir, que es lo que está planteando él. Creo que es una barrera. Después hay que plantearse, ustedes que están aprendiendo ahora, si lo tienen como un concepto importante y lo consideran de esa manera, es más fácil que lo puedan jerarquizar. Pero si lo tienen en su radar, no va a pasar por alto. De acuerdo. Bueno, muy bien. Por último, la F. F. Bueno. Tenemos que llamar a nuestro... ¿No está? ¿No se prende? Espérate. Ahí yo llamo.
Se va a subir el viernes, creo, en donde ahí les vamos a explicar un poquito mejor los fundamentos de la musicoterapia y algunas cuestiones que es importante que sepan, que de alguna manera hacen entender un poco mejor que la musicoterapia es una disciplina académica, no es una técnica, y que es algo que aplicamos a aquellos que nos hemos formado en esto. Hay muchísimos papers publicados que se habla de musicoterapia y en realidad es la aplicación de una experiencia musical llevada adelante por un médico o una enfermera. La idea es, sobre todo de la SATI, incorporando a personas como yo, tienen que ver con esto, con empezar a alfabetizar y empezar a explicar que la musicoterapia es un poquito más que una técnica, es una disciplina con un montón de fundamentos, pero bueno, yo ahora lo que quiero es que hagamos algo un poquito más vivencial para poder entender un poco mejor cuál es el aporte que la musicoterapia puede hacer a las áreas críticas, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer un poquito es hacer un poco de música juntos, tener una experiencia musical y empezar a contarles yo de qué se trata esto de la musicoterapia en un área tan compleja como es una, ¿sí? Así que les voy a pedir, como hicimos con el otro grupo, que escuchen un montón de melodías que les voy a pasar y que traten de contar cuántas melodías escuchan, ¿sí? Si las reconocen. Simplemente es eso. Taram, taram. ¿Cuántos escucharon? 11 por acá. 15. ¡Wow! 14. Bueno, como pasó con el grupo anterior, tengo que comunicarles que tienen alucinaciones auditivas en estos grupos, porque en realidad son 11, ¿sí? 11 melodías. Entre las que aparecieron, a ver si se acuerdan. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Locos Adams. El himno. ¿Qué más? La novela. Los Beatles. Beethoven. ¿Qué más? Aparece un tango. Aparece un pedacito del Día que me quieras. ¿Eh? Una de los Beatles. Bien. ¿Qué más? No, aparece sobre el puente de Aviñón, o Susana, la Bamba, la Macarena, bueno, más o menos 11 melodías encadenadas, que de alguna manera todos nos sentimos identificados, ¿no es cierto? Como pasó con el otro grupo, si nosotros tuviéramos una cámara acá que nos filmara, a muchos la cara se les fue como transformando, fueron como reconociendo, ¿sí? Pues se fueron como motivando en un punto porque empezaron a reconocer melodías que forman parte de la historia de muchos de ustedes, ¿no? Que de la historia personal de muchos de ustedes. Algunas melodías no, pero otras sí, que tienen que ver con un momento. ¿Con qué momento? Con la infancia, la mayoría son canciones infantiles, ¿sí? O con un familiar, o con sus propios padres, o con, no sé,
Si son canciones medias universales que de alguna manera todo el mundo las reconoce. Lo importante de este ejercicio es pensar entre todos, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué tuvimos que hacer para poder reconocer esto? ¿Qué trabajamos? ¿Qué funciones trabajamos? ¿Qué funciones? Cognitivas trabajamos. Memoria, ¿qué más? Atención, ¿qué más? Si teníamos que... Trabajamos la memoria melódica, trabajamos la memoria semántica, porque se dispararon palabras, ¿sí? ¿Qué más? La memoria episódica, ¿sí? Recordamos muchos momentos, quién sabe, asociados a esta música, ¿sí? Bueno, si esto lo pensamos en un contexto de una unidad de cuidados intensivos, muchas veces los pacientes, cuando podemos trabajar canciones significativas, ¿sí?, empiezan a orientarse, ¿sí?, se empiezan a identificar y muchas veces se empiezan a motivar. Cualquier canción puede llegar a activar nuestra atención y nuestra memoria, pero si es significativa con nuestra historia, bueno, nos va de alguna manera a conmover, a convocar mucho más, y muchas veces nos va a activar o nos va a motivar, ¿sí?, para tener una postura muy distinta y empezar a que pasen todas esas cosas que estuvimos hablando antes, ¿no? Movilizarnos, por ejemplo, ¿sí? Los musicoterapeutas trabajamos muchísimo con la música para generar eso, que los pacientes activen, ¿sí?, mucho antes de lo que muchas veces están esperando. Como yo les decía antes, cuando uno entra a una UTI, recién Fede decía, bueno, cuando entré como médico estaba re asustado, una familia puede estar asustada, un paciente está 100 veces más asustado, ¿sí? Y muchas veces cuando sale de una sedación y se encuentra en ese lugar, lo primero que piensa es que se va a morir, ¿sí? Por lo general los pacientes dicen, bueno, si llegué acá es porque me estoy muriendo, tengo algo muy grave. A veces es verdad, a veces no, a veces, bueno, esto se remite y puede salir, pero a veces no. Entonces digo, ya la situación de por sí es una situación temerosa, es una situación, que a los pacientes los asusta, ¿sí? Cuando nosotros podemos acercar experiencias que los convocan, que los nombran, que dan cuenta de momentos de su vida, que los sacan de la UTI, por lo general los pacientes toman una actitud activa y mucho más saludable que si los conectamos con la enfermedad y con el problema, ¿sí? Es muy raro cuando los pacientes nos ven llegar con una guitarra y dicen, no, es más, hemos tenido casos de pacientes que decían, me morí, porque claro, íbamos nosotros a cantar y decían, ¿qué es esto? Venían a cantar. Tengo colegas que cantan muy bien, no es mi caso. Entonces decían, estoy escuchando canciones, ángeles, ¿qué es esto? Entonces explicarle que no, que está en una UTI, ¿no? Esta función que acabamos de hacer tiene que ver con qué parte de la música. La música está compuesta por... Sí, pero ¿qué estuvimos identificando? Identificamos melodías, ¿sí? No sé si ustedes lo saben, pero la música es una de las pocas funciones bihemisféricas, ¿sabían? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos música, activamos todo el hemisferio. El lado izquierdo, que tiene que ver con lo rítmico, y el lado derecho, que tiene que ver con lo melódico, ¿sí? Algo importante que no sé si ustedes lo saben, la voz hablada es hemisferio izquierdo, y la voz entonada es hemisferio derecho. Por eso una persona con afasia no habla, pero puede cantar, ¿sí? Nosotros lo usamos muchísimo en rehabilitación. No sé, un tartamudo tartamudea, cuando canta no tartamudea, ¿sí? La función hablada y entonada tienen localizaciones diferentes. ¿Hay alguien de Córdoba acá? ¿Algún cordobés? No. ¿Ni un cordobés hay? Ni uno. Bueno, digo cordobés porque son las tonadas más exageradas, ¿no? Pero un cordobés cuando canta, no canta el cordobés, ¿sí? La voz entonada tiene una localización distinta a nivel cerebral que la voz hablada. Eso a nosotros nos sirve un montón para trabajar cuando hay una problemática de este tipo. Pero bueno, fue un pie de página que está buenísimo y que a mí me encanta cuando el paciente aparece con alguna afasia, siempre nos llama. Bueno, ahora vamos a poner a funcionar nuestro lado izquierdo de nuestro cerebro. Y les voy a pedir que traten de armar una secuencia rítmica, con palmas o pegándose o haciendo chiquidos, en el tiempo en el que la batería no está sonando, ¿sí? Vamos a escuchar una batería que marca un tiempo y después hay un silencio, ¿sí?, marcado por un
por una clave que dura 8 tiempos. Bueno, en esos 8 tiempos tenemos que hacer algo musicalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coordinación. Coordinación, ¿qué más? Arritmia, también. Nuestra posibilidad o imposibilidad de mantener el ritmo. ¿Qué más? Concentración, atención. Y nos movilizamos, nos movimos. ¿Sí? Pusimos a nuestro cuerpo en movimiento. Como verán, la música es una función totalmente inherente al ser humano y todos nacemos con esta capacidad. Por eso cualquier paciente puede ser paciente de musicoterapia, no tenemos que ser, podemos tener arritmia y sin embargo ser pacientes de musicoterapia. A lo que voy es, la capacidad para tocar algo simple, poder cantar o poder reconocer algo, escuchar una música, es una capacidad con la cual, a no ser que haya una discapacidad, todos nacemos, ¿sí? Por eso todas las personas pueden hacer uso de la musicoterapia. Porque nosotros apelamos a esta musicalidad innata, ¿no? No apelamos a la musicalidad artística que podemos desarrollar si vamos a un conservatorio. Entonces trabajamos con esto, con la música que las personas escuchan y con las capacidades mínimas que cualquiera puede desarrollar en una experiencia musical. Esto es lo que hace un musicoterapeuta, no es que lo hace tocar el violín, o no sé, o toca un concierto y cantamos como Pavarotti, para que... No, los musicoterapeutas trabajamos con experiencias musicales simples, buscando objetivos no musicales, ¿sí? Que están ligados, en el caso de la UTI, a ¿qué puede ser? A ver, ¿qué se imaginan con esto que hicimos? ¿Para qué puede servir la musicoterapia? Prevención del delirio. Muy bien, ¿qué más? Rehabilitación motora. Rehabilitación motora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se usan en pacientes con estrés postraumático, cosas así? Sí, también. Sí, también. Para prevenir. Para prevenir. El estrés postraumático. Para prevenir. Traumático, sí, también. Para todo lo que es estimulación neurocognitiva, pacientes, no sé, en estado vegetativo, ¿sí? Para cuando salen de una sedación profunda, también lo usamos, ¿sí? En el famoso el buen despertar. En este momento, en el Sanatorio San José, estamos trabajando muchísimo en los destetes, ¿sí? Con una técnica que es una técnica que nosotros llamamos de arrastre, en donde le ofrecemos al paciente un patrón respiratorio, en donde el paciente a partir de ese patrón empieza a tener una cierta periodicidad en su respiración y genera que la kinesio pueda hacer... ¿Quieren ver un video sobre esto? Voy a... ¿Dónde estamos? Eso, tranquila, Betty. ¿Está más cómoda? Pero estamos sin el tubo, mi amor, ya está, ¿sí? Muy bien, Betty. Vamos con otro caso, a ver. 35 de térmica. ¿Con qué necesitas que te ayude? Pero, ¿querés que te... ¿Escuchás la música ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a prestar atención a eso nada más.
Y vamos a respirar tranquilos. Cari, pero ustedes ahí lo conocen de antes al paciente, lo conocen ahí. Sí, lo empezamos a atender mucho antes. Sí, no lo atendemos en general, lo atendemos. Tenés un vínculo con el paciente. Sí, claro, fundamental. Y venimos trabajando muchísimo el tema de la ansiedad con estos pacientes, ¿no? Porque por lo general el paciente cuando sale de una sedación y se encuentra ventilado, lo primero que tiene es ansiedad, se quiere arrancar todo, digamos, se preocupa, tiene miedo, no entiende lo que le pasa. Bueno, le explicamos, trabajamos muchísimo escuchando su música, tratando de comunicarnos de maneras alternativas, pero bueno, sobre todo eso, conteniéndolo emocionalmente y explicándole que eso va a suceder y que en la medida en que él esté más tranquilo y pueda respirar, bueno, se va a poder hacer. Entonces, bueno, ya lo conocemos al paciente. Sí, sí, claro. A veces trabajamos mucho con los cuadernos, estas cosas que los pacientes pueden escribir. Otro punto importante que trabajamos en la UTI es el manejo del dolor, ¿sí? Entonces trabajamos ansiedad, trabajamos dolor. La música está considerada una herramienta para todo lo que es pseudoanalgesia, y trabajamos muchísimo con eso utilizando una técnica similar a la que les decía del arrastre, ¿sí? También en todo lo que es dolor agudo, trabajamos haciendo esta técnica en donde le pedimos al paciente que escuche la música que nosotros le estamos haciendo escuchar, tocando, que está muy ligada a su patrón respiratorio, y tratamos de bajar el patrón rítmico de esa canción, y tratamos de que el paciente vaya respirando cada vez más tranquilo, y a veces suele quedarse dormido el paciente, ¿sí? Tengo acá un video para mostrarles de una paciente con manejo del dolor, que cuando le pregunto cuánto dolor tiene, me dice 9, ¿sí? Un montón te duele. ¿Y en dónde te duele? Acá atrás. ¿Y te querés ir a tu casa? Vamos a intentar que te relajes. Los brazos también se aflojan. A ver cómo aflojo los brazos, los estiro. ¿Sentís mejor? ¿Se murió? Le hicieron una toma. No, se quedó dormida. Estaba muerto. No, les garantizo que nos acercamos, lo filmamos. No, están dormidos. Una vez nos pasó un traumato en el Hospital Álvarez, que había un paciente posoperado, posoperada después de una operación de columna súper dolorosa, que bueno, ya le habían dado todos los rescates de morfina, ya nada más estaba, gritaba, pero pobre mujer estaba muy agotada porque no había podido dormir. Y el médico vino a decirnos, vengan ustedes, como diciendo, ya no sé más qué hacer, ¿no? Y bueno, fuimos, y la mujer nos vio entrar con la guitarra y empezó a gritar, no, porque imagínense, estar súper dolorido, que venga alguien con una guitarra, lo que menos te imaginas es que eso te va a ayudar a estar mejor. Y nada, nos acercamos, dijimos, escuchen, no sé qué, empezamos a trabajar con otro colega, y el médico entró a los 10 minutos, abrió así la puerta a los gritos, y la paciente lo mira y dice, doctor, me estaba durmiendo. Se quería matar, ¿no? Así se fue. Pero bueno, a partir de ese momento el jefe de traumatología del Hospital Álvarez nos tiene ahí arriba, y cada vez que hay un problema así nos llama, pero también él tampoco lo podía creer, ¿no? Como que, bueno, nada, tenemos técnicas para trabajar todo esto. Y sucede, digamos, no es que nosotros sedamos, pero muchas veces generamos que el efecto del sedativo sea mayor, ¿sí? O más rápido, ¿sí?
En realidad, también es porque gran parte del dolor tiene mucha subjetividad, por eso... Sí, nosotros hablamos de sufrimiento, ni siquiera hablamos de dolor, ¿no? Que es la percepción que cada uno tiene de esa situación dolorosa, que muchas veces está atravesada por muchas más cosas que el dolor físico. Entonces, bueno, trabajamos sobre eso. Y hemos tocado reggae, hemos tocado música latinoamericana, hemos tocado muchas cosas distintas para trabajar supuestamente el mismo dolor, ¿sí? Un vals, hemos trabajado a los pacientes cuando pueden pedirlo. En el caso del dolor crónico, lo que hacemos es tratar de ponerle forma a ese dolor. Ya cuando los pacientes tienen dolor crónico, que no suele ser algo que trabajamos en la UTI, sí, más en clínica médica, tratamos de que el paciente pueda dialogar con ese dolor. Entonces vamos tocando cómo suena, cómo le gustaría que no suene, cómo sonó ayer, y tratamos como de irlo masticando y de generar estrategias que a veces los pacientes se las graban y se las llevan a la casa y las escuchan. Digamos, tiene mucho más, lo intelectualizamos más. Ahora, cuando es agudo, no, directamente vamos. Esta paciente, por ejemplo, no la habíamos visto nunca. Porque nos gritó así, y después nos pedía perdón, dijo al médico, ya me quiero pedir perdón porque me hizo tan bien, porque me siento una tonta, que cómo los echaba. Pero bueno, la gente no lo sabe, lógico. Bueno, ¿vieron que les contaba lo del cerebro? Esto es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando escucha música que le gusta. Las zonas que se activan. Arjona, con cumbia de la más, con reggaetón. A mí me pones Arjona y no se me enciende nada, se apagó. Claro. Adela lo mismo, Adela creo que se le prende fuego el cerebro, pero no de activar. Bueno, nada. Entonces, trabajamos en relación al delirio, trabajamos en relación a la pseudoanalgesia y por último trabajamos mucho con la familia, ¿sí? Hacemos un trabajo bastante importante en cuanto a la contención emocional al paciente y a la familia. Somos como un gran puente entre el equipo y la familia. Y muchas veces hacemos experiencias musicales en donde la familia participa, en paliativos, por ejemplo. Hemos hecho experiencias en donde la familia se pudo despedir del paciente con una canción, o el paciente de su familia, o momentos en donde, bueno, el paciente conecta y para la familia es importante que pueda haber ese momento. Nada, tenemos todo tipo de experiencias, pero digo, la familia para nosotros es importantísima, muchas veces es la que nos da mucha información en relación a la música, a veces nos traen el teléfono del paciente, donde está todo su archivo, que para nosotros es como el ADN, ¿no? Nos trae eso y para nosotros es fundamental, porque ahí quién sabe está la clave de la canción que va a generar que ese paciente abra los ojos, y que la desconocemos, porque cada uno nos podemos despertar con la canción más extraña del mundo. Así que para nosotros cuando nos dan ese material es fundamental. Así que nada, la idea era un poquito acercarles la propuesta y lo que ofrece la musicoterapia, que realmente en Argentina se está haciendo bastante en materia de musicoterapia en áreas críticas, no así en otros países, pero bueno, la idea es
que esto se pueda ampliar y que en Argentina cada vez haya más unidades de cuidados intensivos que tengan musicoterapeutas. Ojalá ustedes puedan pedirlo, ¿sí? Y si en algún momento quieren usar música, sepan que esto puede tener un efecto positivo como negativo, ¿sí? Nunca lo llamen musicoterapia, por favor, pero sí pueden usarlo, pueden poner una canción para un paciente, pero también sepan que con la canción más supuestamente inocua pueden despertar la emoción más profunda en cualquiera de nosotros. Entonces, nada, la música no es una pavada, no es algo que uno puede poner livianamente. Y puede pasar con el himno nacional o con la canción más extraña, cualquiera de nosotros se puede movilizar, se puede emocionar, entonces hay que tener cuidado con la música que ponemos, ¿sí? Pero pueden usarla, claro que pueden usarla. No es que los musicoterapeutas somos los dueños de la música, pero bueno, para hacer este tipo de intervenciones sí. Así que nada, les agradezco que me hayan escuchado. No sé si alguno antes de la clase sabía de qué se trataba la musicoterapia, quién sabe, pensaban que era algo más simple o una pavada o algo, ¿no? Espero que se vayan con otra idea y que entiendan que nosotros también fuimos a la universidad con ustedes, somos profesionales de la salud y queremos sumar, y espero que nos llamen y nos pidan, porque nuestra idea es trabajar para acompañarlos, para sumar y para trabajar todos juntos en pos de la salud de los pacientes. Así que nada, si van al Congreso de la SATI nos van a ver, va a haber un montón de trabajo de musicoterapia. Estoy ahí hinchando para que se presenten estudios de caso y estas cosas, así que bueno, van a tener más para escuchar y gracias por escucharnos. Bueno, por nosotros están liberados como obligación para, no sé para qué, tienen que hacer la encuesta que le vamos a mandar, por favor, porque para nosotros es importante escuchar, tener un feedback de qué es lo que opinan ustedes de la actividad que hacemos, para poder mejorar todos los años, ¿ok? Van a tener el campo de bibliografía y las clases van a estar subidas también. Gracias. Adiós. Bueno, gracias. Sí,